Aquí estamos nuevamente en instantes con Felicitas Bonavita, que se suma a la mesa, pero voy a presentar a los camaradas que tengo a mi derecha e izquierda en este momento. Raúl Timerman, bienvenido. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muchísimas gracias, Te vi en Juan. QR ayer, muy lindo, ¿eh? Estuviste muy Bueno, bien. ok, me alegro que así sea. Yo te voy a decir que a mí el enterarme de la noticia del fallecimiento de Pepe Mujica me hizo recordar muchísimo a un amigo del cual yo fui muy amigo durante mucho tiempo. Iba todos los fines de semana con mis hijos a la casa, jugaban con los hijos de él. Jimmy Müller. Jimmy tenía un hermano, Martín Müller, que era un fino crítico musical del diario La Nación y aparte autor de la frase, la danza es la pérdida de tiempo en el espacio. Frase, digamos, que quedó en el libro de Tomás Moro Simpson, Dios, el Mamboretá y la mosca. Pero de Jimmy me recuerdo una anécdota que es la siguiente. Jimmy nació en Uruguay, vivía en Montevideo, el padre era rabino, iba a una escuela judía, aprendía religión, tradiciones judías, hebreo, etc. Y una vez el maestro, siendo él muy chiquito, cuenta que Dios no dejó que Moisés pise la tierra prometida porque cuando le dijo que hablándole a la piedra iba a salir agua, y Moisés le habla a la piedra y no sale agua, y Moisés golpea la piedra, entonces Dios, como había puesto en duda la palabra de Dios, lo castiga haciendo que no pise jamás la tierra prometida. Mi amigo Jimmy, que tenía 8 años, le dice, maestro, pero Moisés sacó a los judíos de Egipto, los llevó 40 años atravesando el desierto, y Dios no le deja pisar la tierra prometida simplemente porque pegó con una vara sobre la piedra 2 veces. El maestro lo miró y le dijo, venga Jimmy, ponga las manos. Y les pegó con una vara sobre las manos por poner en duda la conducta de Dios. Qué bárbaro. Qué exigente. Sí, señor. ¿Cómo está Sergio Zabalza? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Bien. Bueno, un poco también impactado por la muerte de Pepe Mujica, una persona que admiramos tanto. Debo confesar que yo tenía como una suerte de envidia a Pepe, de admiración también por esa valentía que tenía para enfrentar la muerte y para enfrentar tantas cosas duras que le tocó vivir. Y una manera de transmitir como una suerte de alegría, me animo a decir una alegría espinociana, es decir, esta cosa de recibir la experiencia de estar vivo como un don. Fue todo lo que, más allá de lo estrictamente político, transmitió en sus últimos años, por lo menos lo que me llegó a mí, y por eso lo admiro tanto. Eh, su legado, cuando falleció Francisco dijimos que comenzaba el legado de Francisco. Bueno, comenzó el legado de Pepe Mujica porque su legado es invalorable, su legado es imprescindible en una época oscura, donde hay quienes, por ejemplo, dicen que frente a la emergencia de la inteligencia artificial hay que olvidar todo, ya no sabemos nada. Yo opino exactamente lo contrario. Frente a la emergencia de la inteligencia artificial, que puede ser un maravilloso invento, pero utilizado para lo peor, hay que recurrir a los clásicos, hay que recurrir a Shakespeare, a los griegos, a Freud, a los filósofos y a sujetos como Pepe Mujica, porque él tuvo esta enorme virtud de tocar con sus palabras el cuerpo de las personas, es decir, hacerme valorar la experiencia de estar vivo. Todo lo que ha transmitido respecto del consumismo, de la tontería de juntar dinero simplemente porque para competir con el otro, toda esta crítica que ha hecho el Pepe son luces que hoy por hoy son absolutamente imprescindibles.
Sin duda. Gracias, Felicitas, por sumarte a la mesa hoy. Comunista por una noche. Felicitas, Bonavita, bienvenida. Estaba esperando que me inviten. Aparte, quería cruzarme con el señor Raúl Timerman, que hace tanto tiempo que no compartimos mesa. Verdad, Nos ha tocado en otra oportunidad. Lo hemos hecho en el canal oficial. Así es. Bueno, bienvenida y gracias por estar con nosotros. A vos, que estás escuchando a mis camaradas hablar sobre Pepe Mujica, te digo, quédate ahí porque lo que viene ahora te vamos a dejar... Bueno, nos dejó y Pepe Mujica, ¿no? Queda tanto de su sabiduría y tanto de él para escuchar, para ver, para leer, pero te vamos a dejar ahora 7 minutos con Pepe Mujica. No son cualquier 7 minutos, son 7 minutos muy especiales y muy emotivos. Pepe Mujica en Comunista. Cuánto, ¿no? Cuánto que dijo en estos minutos Pepe Mujica. Me pregunto, conocimos muchos presidentes, ¿no? Vemos presidentes todo el tiempo, presidentes, expresidentes de un país, de otro. ¿De cuántos podemos decir que son sabios, ¿no? Que se trata de hombres sabios. Yo estaba viendo, igual que vos, escuchando a Pepe Mujica y estaba escuchando un sabio. No sé, es la sensación que me quedó. No sé cómo lo vieron ustedes. ¿Felicitas? Sí, bueno, ¿por dónde empezar, no? Claro. Porque es tan profundo todo lo que dice el Pepe Mujica. Digo, cada vez que lo escuchás a Pepe, obviamente te detenés. Por ahí en alguna cuestión podés no coincidir, justo en esto que acabamos de ver, me parece que podemos coincidir todos y no podemos dejar de mirar lo que nos pasa. Le gustaba mucho hablar de la Argentina y no se inhibía de hacerlo, ¿no? Muchas veces incluso algunos se molestaban con lo que él decía, pero bueno, no solamente hablando del despilfarro, es muy impactante cuando él habla de esta sociedad de consumismo, cuando habla de la felicidad y cuando habla de que no lo pagás con plata, lo pagás con tiempo. Es muy interesante ese planteo, ¿no? Porque claro, la plata es tiempo, digamos. Sí, claro. ¿no? O sea, te pasás la vida trabajando para tener plata, para satisfacer a veces deseos que ni siquiera son necesidades básicas. Pero más allá de todo eso, mi pensamiento era todavía un poquito más doloroso. Digo, hoy en Argentina estamos trabajando muchas horas más. Cada uno que está escuchando dirá, sí, yo sumé trabajo, estoy trabajando más horas, pero ni siquiera porque ha caído el consumo notoriamente, ¿no? Para sobrevivir, básicamente. Para sobrevivir y no poder comprar eso que deseamos. Claro, claro. Sergio. Me quedé pensando cuando empezó a hablar Pepe que nos vamos y nos van comiendo los gusanos. Wow, a tener esa edad y poder enfrentar la finitud de esa manera, no cualquiera. Y le tenemos mucho miedo a nuestra condición mortal. Y hacemos muchas tonterías porque lo que dice Pepe es arrollador, tiene una lógica arrasadora, pero le tenemos mucho miedo y todos esos brillos de los que hablaba recién Pepe, propios de la monarquía, con los trompetas y qué sé yo, están hechos para olvidar. Es decir, preferimos adorar o idealizar a algunas personas con tal de no recordar que bueno, que se va el tiempo, que nuestra vida es finita, que no necesitamos un montón de tonterías para sentirnos plenos y llenos y toda esta cuestión. Somos muy complicados y bueno, estas palabras que son sinceras, a mí lo que siempre me impresionó de Pepe Mujica fue esta cosa de transmitir, wow, este tipo no me está boludeando, habla en serio, tiene en el cuerpo, no sé si cómo lo ven ustedes, pero tiene algo en el cuerpo y en la vocalización, con lo cual él logra ir directo. Franqueza, franqueza absoluta, sí, ¿no? Quizás ese tono campechano también, ¿no? Le da como una particularidad. Acuerdo, sí. Esta sabiduría, como decía Juan, esta sabiduría que no es el academicismo, con todo el respeto que tengo a la academia, pero no es algo transitado, bueno, 10 años solo, 7 años sin leer un libro. Eso es muy impresionante, ¿no? Porque estamos hablando de esos 7 años sin leer un libro, son parte de los años que pasó en prisión, ¿no? De eso está hablando. Exactamente. Y habla de lo que él hizo con ese tiempo, porque claro. Él dice, tuve tiempo para pensar, no pude leer un libro, pero tuve tiempo para pensar, y efectivamente lo escuchabas al Pepe Mujica, lo escuchamos al Pepe Mujica, y es un hombre que ha pensado mucho. Claramente, lo que debe haber sido igual, ¿no? Digo, sí. Pensar en soledad y durante tantos años de encierro. Raúl, sos un admirador de la política uruguaya, digo, lo has dicho aquí varias veces. Es verdad, admiro la política uruguaya. El pasado domingo tuvieron elecciones municipales
y departamentales hubo 87% de participación. Digamos, hay una conciencia cívica diferente. Incluso el trato que ha recibido Pepe Mujica por parte de Sanguinetti y otros presidentes que no eran del mismo signo político, siempre ha sido de mutuo respeto y comprensión. Yo, mientras Pepe Mujica hablaba, me quedé pensando, ¿conozco algún argentino con características parecidas? Es la de un hombre sabio, reflexivo, digamos, que ha usado la vida para pensar. Y sí, también falleció. Bueno, y murieron prácticamente a la misma edad Es y verdad. con muy pocos días de diferencia entre uno y otro, ¿no? Pensaba también en esto de cuánto se parecen los presidentes a sus pueblos, a los pueblos que representan. Y lo dejo como una pregunta, ¿Mujica representa al pueblo uruguayo? Obviamente que no se puede hacer una generalización, ¿no? Digo, todos somos complejos. No, pero aparte nos toca la peor parte a nosotros Bueno, en bueno. ese caso. Entonces, la verdad que Seguramente, voy a claro. buscar todos los elementos Bueno, necesarios para refutarlo. Pero tal vez representa, digo, Sí. nuestro presidente, el estado actual, la fotografía de la sociedad argentina, Yo lo ¿no? que estaba chequeando recién nuevamente era, bueno, ya sé que es como pedirle peras al olmo, ¿no? Ver si había alguna salutación, algún mensaje por parte de Cancillería o por parte del presidente, y no hay absolutamente nada. Y lo que sí estoy viendo es que en las usinas o los trolls o los referentes del gobierno en las redes sociales están festejando la muerte, lo cual Es me parece increíble. muy terrible. No Gordo le voy a Dan, dedicar ¿no? Haciendo- mucho tiempo, Sí. entre otros, ¿no? Sí. Pero me parece muy terrible, y creo que hablamos mucho de la grieta argentina. Me parece que es una de las grandes divisiones, ¿no? Están quienes celebran la vida, quienes festejan la vida y quienes festejan la muerte, lo cual me parece una división muy tajante y muy terrible. Sí. Después el presidente se enoja de aquellos que hacen referencia a síndrome 1933, que era lo que Francisco le entregaba a los políticos que iban a verlo. Y es el ascenso de Hitler al poder. Vamos a verlo a Pepe Mujica hablando sobre la vanidad del ser humano. Mirá. No creemos que somos importantes. No somos ni un grano de arena en la magnitud del universo. No sé por qué vamos a ser más importantes que las hormigas. Hace millones de años que están las hormigas arriba de la Tierra. Y probablemente estén después de nosotros. El hombre es un bichito vanidoso. Los monumentos más espectaculares, los humanos lo han hecho intentando sobrevivir. Aman la vida. Esos monumentos como son las pirámides. 300.000 personas trabajando 20 años. El sacrificio que se negó para hacer una tumba a un tipo. Una cosa. Es porque amamos la vida y queremos escapar. Las preguntas que no tienen respuesta, el sentido de la vida. ¿Qué hay después? ¿Habrá algo? Queremos creer que hay algo, que no puede terminar todo. ¿Y por qué vamos a ser más importantes nosotros que el resto de los animales que andan por ahí? No sé. Hay que cuidarlo de la sociedad. Pero si tenemos diferencia, porque cada individuo, hay que aprender a tolerar. Y una cosa es la pasión y otra cosa el fanatismo. El fanatismo es amigo del odio. Y el odio es ciego como el amor, con la diferencia que el amor es creador y el odio te termina destruyendo a ti y a los demás. No vale la pena gastar energía en odiar. Es cómodo aprender a olvidar, pero la vida es por venir y es hacia adelante. Es una máquina de tirar verdades. La verdad es impresionante. Vos sabés que cuando recién Raúl mencionaba a Francisco, me acordaba que el nuevo papa es Agustino. Y San Agustín se animó a decir, como núcleo de su enseñanza, ama y haz lo que quieras. Bueno, esto es lo que está transmitiendo el Pepe Mujica. Es decir, más allá de su condición de ateo, acá no importa, acá, porque ¿quién podría decir que Pepe no creía en algo? No me refiero a Dios, me refiero a la convicción, al amor, a transmitir la garra, la pasión para
para convivir de la mejor manera con los demás. Sí, ama y haz lo que quiera. En este punto creo que figuras como Francisco, figuras como el Pepe Mujica, bueno, son de nuestra América las señales para continuar, para seguir. No sé si quedan muchos referentes de esta talla que tengan este mensaje tan contracorriente, ¿no? En momentos donde el odio, digamos, es lo que se instala para gobernar, para ganar elecciones, como modo de comunicación. No sé si quedan otros referentes, no sé, no pienso en el país, pienso en la región, pienso en el mundo, si querés, ¿no? Y cuando decís no sé si quedan, parece que hablaras de una generación también, ¿no? Digamos, sí. Porque... Bueno, yo hoy pensaba en esa idea de Pepe Mujica y ese amor por la patria grande, ¿no? Por poder de pensar definitivamente América Latina como un bloque, algo que él en pandemia planteaba mucho. Tuve la oportunidad de hablar con él en ese momento, y él se preguntaba por qué estamos cada uno por su lado tratando de conseguir una vacuna o ver cómo nos vamos a salvar. ¿Por qué América Latina no logró nunca concretar una idea de compartir el conocimiento, lo que se genera en las universidades, lo que generamos con la tecnología? Y es un planteo sumamente necesario, inteligente y obvio, y sin embargo acá estamos, ¿no? Bueno, la idea está todavía, se puede recoger ese guante, ojalá que suceda. Tenemos en línea, tenemos comunicación con Aris Idartegaray. Aris es periodista y está en Uruguay, uruguayo, y queremos saludarlo y conversar un poco sobre Pepe Mujica. ¿Cómo estás, Aris? Aquí te saludamos los comunistas desde Buenos Aires, ¿todo bien? Hola Juan, bien, un gusto estar conversando con ustedes en un día tan especial, tan particular para los uruguayos. Pepe Mujica ha sido un hombre que lo tenemos al lado por un tema de que somos un país de cercanías. Sin embargo, cuando él habló, por ejemplo, Ay, qué pena. Sí. Pensábamos que íbamos a estar bien, pero se nos cortó. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con Aris Idartegaray, periodista allí en Uruguay, para ver cómo se está viviendo en Uruguay esta triste noticia, la de la partida de Pepe Mujica. Otra cosa con la que me quedaba de el primer video que compartimos es esta idea de, nos matamos haciendo revoluciones en nombre de la igualdad, y mirá dónde estamos, ¿no? Una igualdad que de algún modo, no se consiguió, no fue lograda. Se asombraba Mujica justamente de las desigualdades, ¿no? Esta forma en la que lo habían recibido en Alemania, por ejemplo, algo que por otro lado es habitual, ¿no? Un trato habitual para los jefes de Estado, pero que parece que no terminaba de entenderlo, ¿no? Tenía una cosa muy particular. Primero, tenía mucho sentido del humor, pero tenía una cosa muy particular. Yo recuerdo, siendo él presidente electo, fue a dar una charla al Conrad en Punta del Este a empresarios argentinos, un grupo grande de empresarios argentinos. Lo presentan, mira y dice: la última vez que vine a Punta del Este fue para asaltar un banco. Así empezó pero con una simpleza, digamos, diciéndolo. Y después la charla fue así, como habla él, digamos. Sabía que era posible y que no era posible. No era posible, siendo presidente del Uruguay, hacer una revolución. Sabía las limitaciones que tenía el sistema, digamos, las aceptaba y trabajaba dentro de esas limitaciones, pero nunca perdía su esencia. Él siguió siendo como era hasta el final. Yo conozco mucha gente que lo fue a visitar de la Argentina, que volvió. Le dije: che, ¿qué tal Pepe Mujica? Me dijo: es fantástico, un tipo humilde, bárbaro. Pero yo veía al que me decía eso, un tipo honrado en la política, totalmente transparente. Y yo decía: el que me está diciendo esto no tiene ninguno de los valores que admira en Pepe Mujica. No aprendió nada. Pero no aprendió ya, antes Claro. no aprendió, ¿no? Creo que retomamos el contacto con Aris Idartegaray. Aris, ¿estás ahí? estoy acá, te pido disculpas. No. Hoy ha sido un día complicado, como tú valorarás, pero decía que José Mujica, como todo el país, como Uruguay, que somos un país chico, un país de cercanías, todo lo tenemos ahí a la vuelta. Todos los que estamos en los medios de comunicación lo hemos entrevistado alguna vez. Sin embargo, la repercusión que tiene su muerte, así como el día que
que él anunció su enfermedad, o cuando estuvo en la ONU, cuando ha recorrido el mundo, uno ahí empieza a darse cuenta de la grandeza que tenía la figura de José Mujica, que hace muchos días ya sabíamos que el desenlace iba a ser muy pronto, pero bueno, fue muy impactante lo que sucedió hoy. Todos los que estábamos al aire interrumpimos la programación, empezó una especie de cadena nacional para anunciar y para seguir hablando de lo que José Mujica. Bueno, decirlo también, cuando él aparece en escena después de la liberación de los últimos rehenes de la dictadura militar, en donde estaba José Mujica, Rosenkopf, Manera Lluveras, bueno, los 9 rehenes que fueron dando la vuelta por todos los cuarteles durante 12 años y poco. Ustedes lo podrán ver en la película 12 años, que allí está muy bien contado. Y bueno, había cierta reticencia, porque no olvidemos que él venía del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que Frente Amplio, de hecho, demoró mucho tiempo en ingresar, y cuando ingresa se convierte en la fuerza política más votada. Luego Tabaré Vázquez asume en el año 2004, y quien después toma la banda presidencial es nada menos que José Mujica, un hecho histórico realmente, porque era la aceptación justamente de las reglas del juego y de bien usarlas para llegar a ese desenlace que fue el asumir la presidencia, un hombre que tenía una bonomía, que tenía una cadencia en la forma de hablar que era muy particular, y que fue encantando, bien dicho el término, no solamente a quienes estamos en este país, sino a la gente en el mundo. Comenzó a prestar atención. Ustedes que han viajado, siempre la pregunta primero cuando uno nombra Uruguay, antes te preguntaban por el fútbol, por algún jugador en particular. Sin embargo, en todas partes del mundo la pregunta es: José Mujica, ¿es verdad lo que se dice? Bueno, así se fue formando esa leyenda, que hoy se va a agrandar a partir de su muerte, que Uruguay decreta el presidente Yamandu Orsi, que acaba de asumir el 1 de marzo, 3 días de duelo, donde mañana va a ser el sepelio en el Palacio Legislativo, va a haber una gran caravana además para que la gente lo pueda ir a despedir. Tenemos para compartir, Aris, justamente repercusiones de políticos en el Uruguay, ¿no? Allí estamos viendo el posteo del presidente Yamandu Orsi, que fue, bueno, prácticamente la primera, prácticamente que él anuncia, ¿no? La noticia sí. Oficialmente, ¿no? Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Viejo querido, viejo sabio, expresiones que he leído en varias ocasiones y no siempre de políticos. Aquí Luis Lacalle Pou, ante la muerte del expresidente José Mujica, mi respeto y saludo a su partido político, a su gente y su compañera de vida. Me nace destacar lo bueno y las coincidencias. Me quedo, entre otras, con la imagen de la ida a Brasil, a la asunción de Lula. Que en paz descanse, dice Luis Lacalle Pou.
y aquí, bueno, la despedida de parte del Frente Amplio, ¿no? Pepe, no te vas Pepe, vivirás en cada abrazo del pueblo, en cada idea que lucha por un país más justo, gracias eternas. Y ahí los comentarios, ¿no? Dice el Frente Amplio, Pepe no fue solo un líder, fue una forma de entender el mundo, nos queda su voz, su ejemplo, su porfiada esperanza. Me gusta esa expresión. Hasta siempre, compañero. Hablábamos, Aris, de las diferencias entre la convivencia política en nuestro país y la convivencia política en Uruguay. Teníamos, bueno, lamentablemente hablábamos de posteos hoy que casi, si no festejaban la muerte de Mujica, estaban cerca de hacerlo. Esto en Uruguay no sucede, ¿no? Digo, ni siquiera sus adversarios más furibundos están hoy prestándose a eso. Todos están con un respeto y un homenaje para Mujica, ¿verdad? Yo creo que con la clase política uno puede tener, en Uruguay estoy hablando, no voy a ser tan atrevido a hablar de lo que sucede en Argentina, pero en Uruguay, por esa cercanía que te decía, todos nos conocemos, podemos tener distanciamientos, de hecho hemos tenido, ha habido enfrentamientos armados, por suerte eso ya fue hace más de 50 años, y sin embargo el Uruguay siempre ha pasado por alto eso de tener un enemigo y siempre ha ponderado tener un adversario, que se han dicho de todo, que van al hueso, pero sin embargo, por ejemplo, te doy al caso, se retiraron el mismo día del Senado José Mujica y Julio María Sanguinetti, los polos opuestos de la política uruguaya. Sin embargo, escribieron libros juntos, ¿no? Grandes charlas, hay una gran comunicación entre los políticos. Yo no sé si eso es bueno o malo, por lo menos da una imagen de seriedad hacia el mundo, y además tiene esa impronta de provincia, ¿no? De algo más de charlemos, tomemos un café, y después los insultos van y vienen, eso no importa. Lo cierto es que siempre hay un horizonte común, que es el de buscarle la vuelta, para decirlo en términos mujiquistas, ¿no? Él siempre tenía esas frases que nos dejaban a todos dando vuelta o pedaleando en el aire. Recuerdo una imagen, hoy se me vino una imagen de Jorge Larrañaga, quien era un líder del Partido Nacional y terminó siendo ministro del Interior. Recuerdo cuando fue a presentarle a Mujica, que había sido electo presidente, y se sentaron abajo de un árbol, estaban tomando mate los dos, y la carpeta que ahí estaba, el proyecto de país, estaba abajo de una silla de plástico, y allí quedó mientras duró la charla. Entonces, eso pinta un poco la política uruguaya. Yo no digo que sea mejor ni peor, digo cómo es, esa es la foto. Y José Mujica, creo, en mi forma de ver el mundo, como tú decías, él tenía esa forma de ver el mundo y esa forma de transmitirlo, que por más que tuviera con un adversario, le decía, che, no seas chambón, vamos para este lado, o le una frase que él tenía, que era, yo tengo marcha atrás, si me equivoqué, pido perdón y vamos para adelante. Entonces creo que eso hoy en día se valora mucho en épocas de grietas y de todas esas frases o palabras que todos ustedes conocen, ¿no? Así que creo que el legado más grande que ha dejado Mujica es dialogar y dialogar. No importa si pensamos diferentes, no importa si tenemos objetivos que no están de común acuerdo, por lo menos. Sí importa el hablar, y él siempre tuvo esa valoración de la palabra. Aris, hablabas hace un ratito nada más de lo que fue el recorrido político, ¿no? La vida política de Pepe Mujica, pasando de, bueno, un hombre que entró a la lucha armada con los Tupamaros y que llegó a ser presidente y aceptar las reglas de la convivencia democrática. ¿Qué hay en esa evolución? ¿Qué aprendió? ¿Qué cambió en Mujica desde el Tupamaro hasta el presidente y el expresidente? Bueno, también habría que leer un poco su historia personal. Él no fue que salió un día, no sé, del liceo y dijo, voy a ser Tupamaro. Él ya estaba metido, era blanco, estaba metido en el Partido Nacional, un Partido Nacional que como todos los partidos políticos de esa época tenía el arco que iba de izquierda a derecha bien marcado. Cuando digo izquierda a derecha estoy
no lo tomen literalmente, pero por lo menos había una parte progresista, otra más conservadora. Eso era el Uruguay de la época donde Mujica ingresa en la arena política, por llamarlo de alguna forma. Después viene la creación del MLN, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, viene toda esa lucha armada, la derrota, viene la cárcel, viene el aceptar las reglas del juego, como le decía, y el trabajo de hormiga, ¿no? Él con su grupo generó algo que llamó las mateadas, que era salir a tomar mate con los vecinos de cada barrio de Montevideo y después de todo el interior del país. Mujica tenía un gran arraigo en el interior, se salteaba los colores partidarios, había gente del Partido Nacional y del Partido Colorado que terminaron votando a Mujica. Y creo que lo que aprendió fue, como te decía, aprendió a dialogar, a ver de qué forma podía formar, primero con el Movimiento de Participación Popular, el MPP, una herramienta para llegar a través de las urnas, y lo hizo y lo convirtió en eso que te decía, en ser la lista más votada de la izquierda. Y además, no hay que olvidar con Mujica también el nombre de Lucía Topolansky, claro, su compañera, que además fue la senadora más votada del Uruguay, que llegó a ser la vicepresidenta de la República. Entonces, yo creo que fue armando equipos, dialogando con la gente primero y con los de arriba después, para llegar a ser el presidente de la República, que durante 5 años llevó los destinos del Uruguay, pero además trascendió a nivel mundial. Queda su legado, por supuesto, Aris. ¿Pensás que esto va a prolongarse en el tiempo? ¿Las ideas de Mujica van a quedar activas, digamos, en el Uruguay? Yo te diría que en estos días que he escuchado una cantidad de dirigentes, ya hay muchos que hasta hablan como él, o pretenden tener esa forma, es única. Hay imitadores, hay imitadores de Mujica. Sí, yo no quería decirlo de esa manera para no ser peyorativo, pero bueno, hay como una especie de bueno, quedémonos con esta porción. No estoy diciendo que lo hagan por mal, al contrario, pero creo que Mujica tenía esa impronta que era solo de él y se rompió el molde, como hay otras en el arco político uruguayo o en Argentina, ni que hablar también, ¿no? De hecho, Lula, Petro, ya han dicho que venían a acompañar los restos de Mujica y estar con su familia y un poco con el pueblo uruguayo. Dije 2 nombres, pero a medida que van pasando las horas ya se van haciendo una larga lista, que hace un ratito nada más, antes de venir a esta charla, estaba escuchando al ministro del Interior que se va a hacer un gran operativo de seguridad debido a la cantidad de jefes de Estado que vienen a asistir a la inhumación de los restos del Pepe Mujica. Eso, ¿qué podés decirnos sobre cómo va a ser la despedida? ¿Cómo va a ser? Imagino un funeral de Estado, pero al mismo tiempo pienso en bueno, esta prédica de austeridad y de sobriedad de Pepe Mujica, que tal vez hará que, bueno, que sea esto lo más sobrio, valga la redundancia, posible, ¿no? Bueno, en eso no hay diferencia. En Uruguay, un ex jefe de Estado tiene un sepelio que se paga con el Tesoro Nacional, pero es igual para todos, seas de derecha, de izquierda, seas conocido, hayas sido presidente porque murió el presidente y vos eras el vicepresidente, es lo mismo. Se hace en el mismo lugar, que es en el Palacio Legislativo, donde están las 2 cámaras. Allí hay un salón muy bonito, que es el Salón de los Pasos Perdidos, donde se velan los restos de personajes importantes, tan luego el presidente de la República o expresidente de la República. En este caso Mujica, esto va a comenzar a las 10 de la mañana, suponemos que va a haber largas filas porque es abierto a todo el público, que van a pasar por allí a dar su último adiós. Después se empieza a transitar una larga caravana para pasar, por ejemplo, por la sede del Frente Amplio y otros lugares que la familia siempre decide por dónde ir. Así que mañana va a ser un día de recogimiento, obviamente, pero también de compañía, de cercanía con un expresidente muy querido en el Uruguay, a pesar, yo conozco mucha gente que no lo votó ni lo votaría de ninguna manera, y sin embargo José Mujica es el Pepe en Uruguay, ¿no? Además,
una persona muy... había que dejarla hablar con esa cabeza que te decía al hablar. Generalmente, si tú escuchás todas las entrevistas que están repitiendo en el día de hoy, las que hacíamos los periodistas uruguayos, ya sabíamos que hacíamos la pregunta, él contestaba con una frase y había que dejarlo, esperarlo, Claro. para que él siguiera desarrollando la idea. Generalmente cosa que no pasaba con los periodistas que venían de afuera, que cuando ven la pausa, que es lógico, venía enseguida tras cartón la pregunta. Así que bueno, estos días va a ser de ver una cantidad de entrevistas que ha dejado, y te cuento algo que yo le venía contando a gente allegada, lo sé por estar ahí en la vuelta, de que Mujica dejó algunas entrevistas grabadas con la condición de que se pasaran después de que él las tuviera. Esto ya hace un par de años por lo menos, donde allí, según me llegó el dato, cuenta algunas cosas que no podía contarlas para no generar rispideces, en fin, ¿no? La historia siempre tiene diferentes miradas. Así que yo por lo pronto voy a estar atento, como ya lo he escuchado, lo he leído, lo he entrevistado, voy a estar muy atento a ver si verdaderamente eso va a suceder. Aris, te agradecemos mucho por estos minutos, te mandamos un abrazo muy grande y en tu nombre abrazamos al pueblo uruguayo en este día tan especial. Muy valioso para todos, Pepe, pero perdón, Raúl, si querés decir algo. Una simple pregunta, tengo una curiosidad, Sí. Aris. Sí. ¿Podés describir el cuadro que tenés detrás tuyo? Bueno, en este momento estoy en mi casa, yo acabo de llegar, como decía, una larga jornada. Ese cuadro que está detrás mío está hecho en Tupambaé, en el departamento de Cerro Largo. Es una amiga que es psicóloga y pinta además, y bueno, es una mesa de truco en un boliche, a ver si lo ven bien ahí, en un boliche campero, con todas las caras y las poses que tienen quienes están mirando una mesa de truco. Ella se llama Carolina Sarli, por más datos. Sí, ¿querés decir algo, Sergio? No, saludo precisamente este cuadro con el juego de truco, porque Ari, mencionaste algo muy importante, que es relativo a lo que genera Mujica, que es esta cuestión amorosa, amistosa, y un partido de truco se juega entre amigos, es como tomar mate. Por eso celebro que menciones esto. Y vos sabés que, bueno, no sé si tuviste oportunidad de verla, en el Eternauta, que el héroe colectivo del cual aquí en Argentina nos estamos agarrando para poder sobrevivir la tragedia que estamos viviendo, el Eternauta juega con sus amigos al truco. Este es un punto de identificación importantísimo, porque mencionaste que hay gente que está hablando como el Pepe Mujica. Bueno, yo celebro esto, porque estas figuras emblemáticas como Mujica son las que dejan un legado y una impronta. Entonces, no se trata de imitar, porque cada uno tiene su singularidad, pero sí sobre todo entre los jóvenes, tomar estos modelos, esa es la palabra, tomar estos modelos que han sembrado algo más que la mera cuestión de, en fin, juntar dinero y ganarle al que tiene al lado, ¿no? Bien, sí, yo me quedo con una frase que dijeron, no la dijo Mujica, fue Eleuterio Fernández Huidobro cuando salieron de la cárcel en una conferencia de prensa donde allí estaban todos los rehenes de los que hablábamos al comienzo, donde decían específicamente: no nos quedamos con ningún as en la manga, vamos a jugar este juego aceptando todas esas reglas. Mirá vos dónde terminó aquello, y nosotros hablando un poco de truco, ¿no? Y de esa hermandad que tenemos con ustedes, que yo les agradezco esta llamada y el respeto que pusieron para hacerla. Yo sé que la muerte embellece, pero en el caso de Pepe Mujica era un hombre muy querido, a pesar de que vos tuvieras las ideas bien contrarias a él, y eso habla de alguien que superó y sabía algunas cosas que nosotros todavía no logramos verla. No he visto El Eternauta, lo que pasa que César Troncoso, uruguayo también,
es alguien a quien conozco y quiero entrevistar y verla toda completa, así que en los próximos días la estaré viendo. La rompe César Troncoso, está buenísimo, gran papel, gran papel. No vamos a meternos hoy porque no es el día en la discusión sobre si el truco es argentino o uruguayo. Porque eso no me importa, me importa jugarlo. A mí me encanta jugarlo, me gusta mucho el uruguayo porque tiene muestra, porque podés mentir más que con el argentino, pero aprendí a jugar al truco argentino, así que cualquiera de los dos cuando quieran. Y cuando quieran llamarme y hablar de otros temas, con todo gusto, Juan, y a todo el panel allí. Gracias por la llamada. Un abrazo muy grande, gracias Aris. Abrazo. Aris Idiarte Garay, periodista, contándonos cómo se está viviendo en Uruguay este día tan especial, el día de la partida de Pepe Mujica. ¿Qué era para Pepe Mujica triunfar en la vida? Mirá. ¿Sabes lo que es triunfar en la vida? Triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Eso juega en el trabajo, juega en el amor, en todas las relaciones humanas. La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. Vivirla al tope, con generosidad. Por momentos me da la sensación de que hay un avance tecnológico brutal, pero no hemos avanzado nada en valores. La humanidad parece un gorila con una ametralladora. Una brutal tecnología, pero no está a la altura de la tecnología que tiene. Un muchacho anda con una universidad en el bolsillo si la sabe consultar. Pero como él no está a nivel de cosas, lo usa para cualquier desastre. No es culpa de la tecnología. Es que la tecnología avanzó mucho más de lo que hemos avanzado en promedio como humanidad. Pero no podemos funcionar con esta tecnología, con los valores que traemos. No sé, es complicado, es complicado. Tenemos una gran crisis de valores. Veo que los técnicos de la guerra de la OTAN están calculando la posibilidad de guerra táctica con armamento táctico nuclear. ¿Están locos? ¿Y a dónde vamos con esto? No hay sentido del límite. Tener valores significa eso también. Porque los humanos hicimos muchas barbaridades en nuestra historia. Acá en América Latina deben de haber desaparecido cientos de géneros de animales grandes. Porque el hombre cazando mataba a los que más rendían los primeros, pero el hombre no sabía. Ahora la desgracia es que sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos los desastres que trae y seguimos. Eso es tremendo, ¿no? Sabemos las consecuencias de lo que estamos haciendo con nuestra casa común, y sin embargo seguimos adelante. Triunfar en la vida, a ver si están de acuerdo, por lo que entendí, para Pepe Mujica, esta idea de triunfar es levantarse después de cada caída, es algo parecido a esa palabrita que se puso de moda hace unos años, a la resiliencia, ¿no? Algo así, triunfar es ser resiliente, Sergio. Bueno, la resiliencia a mí no me gusta porque la definición de resiliencia remite a... tiene un contenido individualista, es decir, yo me puedo levantar porque yo soy fuerte. La verdad es que no funciona así. Si yo me puedo levantar, y estoy en esto totalmente de acuerdo con lo que dice el Pepe Mujica, es porque he tenido otros que me cuidaron, que me transmitieron este mismo amor que dice el Pepe, o precisamente ese héroe colectivo no es resiliente. Esto es todo un debate, respeto a quienes no piensan distinto, pero el héroe colectivo no se alimenta de resiliencia, se alimenta de solidaridad, se alimenta de poder escuchar al otro, se alimenta de respetar la diferencia que supone un otro. Eso, ahí podemos construir algo. Y sobre todo, y rescato esto que me parece decisivo, triunfar es poder levantarte, sí. Exactamente eso. El equivocarse es un dato de entrada. Quien no está dispuesto a equivocarse, bueno, perdón, ya entró, es el peor error. Y el peor error de todos es no admitir que pueda existir las equivocaciones.
Aparecieron novedades, apareció el gobierno argentino. Apareció un comunicado, en este caso de Cancillería, porque recién decíamos no hay comunicado hasta el momento ni del presidente ni de Cancillería. Es un comunicado bastante escueto. La República Argentina expresa sus condolencias por el fallecimiento del expresidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, y las hace extensivas con respecto a su familia, al gobierno y al pueblo uruguayo. No sabemos todavía, es muy pronto para saber si va a ir Javier Milei o no. Se está confirmando, como recién decía el entrevistado uruguayo, la presencia de diferentes mandatarios de la región, ¿no? La verdad que uno puede pensar que más allá de las diferencias políticas, ideológicas, debería estar presente el presidente de la Argentina. Corregime si me equivoco, Felicitas, pero el presidente no fue a la asunción de Yamandu Orsi. No fue. No fue. Y no sé si estaba haciendo algo realmente muy importante en ese momento. Me parece que no. A ver, me estoy confundiendo con con Lula también. No, ahora lo vamos a chequear, pero no. Bueno, alguien va a representar al Estado argentino, me imagino. Lo ideal sería que fuera el presidente de la nación, Se supone. Por ahí llega tarde. Para llegar tarde, si vos, puede ser. Bueno, hay un legado bastante contradictorio, ¿no? Si contraponemos todo lo que estamos escuchando de Mujica con lo que tenemos hoy en la República Argentina. Me quedé pensando en esto del Eternauta y en la posibilidad de que aparezcan entrevistas de Pepe Mujica o testimonios de Pepe Mujica hasta acá desconocidos, porque por alguna cuestión él creía que mientras estuviera vivo no podía decir eso, y la verdad que ya quiero saber de qué se trata, ¿no? Claro. ¿Con qué se meterá? Digo, seguramente hablamos de declaraciones calculadas, ¿no? Efectivamente, que deben conocerse cuando uno ya no está. ¿Con qué ¿no? tendrá que ver? Tendrá que ver con aquella etapa tan difícil de Uruguay, con sus años de encierro, tendrá que... No sé con qué tendrá, la verdad que me genera cierta intriga. Lo iremos sabiendo. El poder, ¿qué es el poder? ¿Qué era el poder para Pepe Mujica? Míralo dialogando con un periodista. La escuela aquella que me comentó la otra vez que vine a verle, ¿dónde la tiene? Y ahí lo que ves es un campo de acelia. Pero ahí no puede estar la escuela. No, ya, pero... Entonces, ¿por qué mirás para allá? Yo qué sé dónde está. Entonces está allá. Ah, ese está en el aquí. galpón enfrente. ¿Y la hizo? Y sí está funcionando. Bueno, es que como no siempre todo lo que dicen los políticos se hace. No, pero esto salió. ¿Y que es una escuela de agricultura? Sí, de esto, de verdura. Pero usted en aquella ocasión me habló que eso era como un sueño para usted, hacer eso. Sí, claro, porque no hay escuela de horticultura. Y se está poniendo la gente vieja y yo digo que vamos a seguir consumiendo un poco de verdura. Cuando vine a verle la otra vez, usted era presidente de Uruguay, ahora es expresidente. ¿Eso le hace hablar con más libertad? No, más o menos. No guardo muchos secretos. Porque no tengo muchos secretos tampoco. Pero se ha quitado algo de responsabilidad, marchando del poder. Ah, sí, desde luego bastante. Como quien tiene un par de zapatos nuevos que le apretan. Y cuando llegas a la casa te saca los zapatos. ¡Ah, qué alivio! Eso es el poder. Ese es el poder, sí. Algo que aprieta mucho. Seguro que usted conoce a Felipe González. Sí. Felipe González, que también es expresidente, dice que los expresidentes son como jarrones chinos en una casa pequeña, que no sabes dónde colocarlos. ¿Usted se siente así? Yo no me puedo considerar ni jarrón chino, ni colocado adentro de una casa, porque mi vida entera ha sido en la intemperie. Era y sigo siendo parte de mi pueblo. Soy un hombre de la sociedad común. No me considero personaje jarrón, ni menos momificado. Soy un viejo camino al pozo. Hay que tener conciencia de que pasamos y además, fundamentalmente, no hay ningún arco de triunfo ni ninguna meta a la cual llegamos. Ni somos tan importantes ni tan trascendentes. Pasan los años y no queda ni polvo. Lo más hermoso es la aventura de la vida. Este es un lapso de tiempo y hay que tratar de vivirlo con la mayor intensidad, sabiendo que se va. Y punto. Y aceptarlo como lo aceptan la muerte y los bichos del mundo. Bueno, el poder como un zapato que aprieta, ¿no? Decía... Vos sabés que acá una vez se le preguntó a gente poderosa qué es el poder. Recuerdo una persona y su respuesta, y recuerdo la respuesta de otro, pero no exactamente la persona. Menem dice,
el poder es poder salir a la calle sin nada en los bolsillos. Porque la tienen los otros, la cosa que necesitas. Claro, exactamente, Claro. ese es el poder. La plata te la Y lleva el otro. otro, que creo que fue Jabrán, pero no estoy seguro, que dijo el poder es impunidad. Yo creo que hay mucha gente que piensa que el poder es impunidad, digamos, y que esa impunidad se pierde muchas veces cuando uno se queda sin el poder. Mientras tiene el poder es impune. Yo no sé qué siente nuestro presidente, por ejemplo. Debe sentir que es impune. Él ha dicho que es un enviado. Claro, él cree que tiene una misión, ¿no? Bueno, hay una cosa un poquito mesiánica en juego ahí, ¿no? Sí, mesiánica, delirante, que ha sido elegido por alguna fuerza trascendente. Recibe mensajes divinos sin parar, ¿no? Ajá, por ejemplo, habla con los perros muertos. Bueno, uno podría decir, y esto no es ninguna caracterización psicopatológica, sino simplemente a partir del discurso de nuestro presidente, que es una persona que no puede tomar distancia respecto del lugar que ocupa. Es decir, Pepe Mujica le tocó tener poder, fue elegido, ejerció su presidencia, nada más, no se encarnó con el poder. Tenemos nuestras serias dudas respecto de si nuestro presidente tiene esa chance de poder tomar distancia respecto del lugar que ocupa hoy, ¿no? No sé si hay alguna definición de Javier Milei con respecto al poder. Lo que sí me parece que es muy claro que hay una forma de vincularse con el poder, que en este caso es abuso de poder, ¿no? Más allá de que reciba mensajes divinos, hable con el perro muerto, crea que él es el enviado y demás, pero ¿qué haces con ese poder? Y lo que estamos viendo es, bueno, que roza prácticamente el autoritarismo, un abuso de poder constante. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a hacerla con Pepe Mujica. Pepe Mujica hablando sobre el consumismo y seguimos con Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Soy enemigo. Pero a mí me han dicho que para que un país funcione necesita que se consuma, que la gente compre, para que el dinero circule, para que los bancos den crédito, y que eso es el sustento del sistema. En parte eso no se puede ni se debe evitar, pero creo que en la sociedad contemporánea, por la multiplicación de este hiperconsumo, estamos no atendiendo consumos prioritarios que son fundamentales y a su vez gastando un esfuerzo humano en un montón de pavadas que poco tienen que ver con la felicidad humana. La gente está metida dentro como de una gigantesca telaraña que es la sociedad del consumo, que está montada en función de la acumulación. La gente ni siquiera es consciente de eso. Pero a ver, empecemos por el principio. Cuando tú compras algo, no te equivoques, el instrumento es la plata con la que tú estás comprando. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. O quiere decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida que se te fue. Cuando yo te planteo la sobriedad como una manera de vivir, lo que te planteo es la sobriedad para tener más tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible, para vivir la vida de acuerdo a las cosas que a ti te motivan, que no necesariamente son las del trabajo. Pero puede haber gente que libremente piense que a él ya le va bien invertir su tiempo en ganar dinero y con ese dinero comprarse un auto mejor, un coche mejor, una casa más grande. Y que trabaje, y que se joda. Y que trabaje mucho si quiere. Es una decisión libre, pero somos libres cuando se nos impone una cultura de gastar y que tienes que cambiar el telefonito todos los meses y que el auto no te resiste 2 años y pim, pum, pam, pam. Eso moverá la economía.
pero no vas a querer que desarrolle tu vida. Porque la cosa más grande que tienes es que estás vivo. Es un milagro que estés vivo. Entonces, hay gente, he visto. Estuve con un señor en Nueva York, 98 años. ¿Quién era? Rockefeller. Hombre, este se conoce. 98 años y sigue acumulando plata. ¿Está? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué le dijo? Que tú, con la edad que tienes, bueno, estés peleando por tener una casa un poco mejor o esto, lo... tiene una lógica, ¿no? Pero a mi edad, preocuparse por eso, cuando tú biológicamente sabes que estás, no tiene ningún sentido. Pero parece que usted no se ha preocupado nunca por eso, ni con esta edad ni con otra. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Llega el Hot Sale a TV Compras. Hasta el 18 de mayo encontrá los mejores productos con envío gratis, cuotas sin interés y hasta 50% off. No te quedes sin el tuyo. Empezá a aprovecharlo ya. Presentamos LifeWatch, el increíble y nuevo reloj inteligente que pone todo al alcance de tu muñeca, con funciones que se seleccionan con un toque en la pantalla. Toca la pantalla para medir tu nivel de oxígeno en sangre. Toca otra vez para medir tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla para medir tu presión arterial. Responde o realiza llamadas directamente desde tu reloj. ¿Me escuchás bien ahora? Fuerte y claro. Es el compañero perfecto para adultos mayores. ¡Ayuda! ¡Me caí! Cuenta tus pasos, la distancia recorrida, las calorías que quemás cada vez que caminás. LifeWatch incluye un cargador magnético con USB y su batería dura 7 días con una sola carga. Es sumergible hasta una profundidad de 10 metros. El LifeWatch es un reloj inteligente que puede trabajar solo o con cualquier teléfono celular para medir y monitorear funciones corporales críticas y tomar registro de tu actividad física para ayudarte a mejorar tu salud y cuidar tu peso. Llama en los próximos 10 minutos y podrás tener tu LifeWatch 3 en un precio especial de promoción. Así es, el increíble y nuevo LifeWatch 3 a un super precio. Consulte también a nuestros operadores por las bandas inteligentes Smart Bands a un precio absolutamente increíble. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya! No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 629 pesos. Telecentro, conectando con vos. Vuelvo a vos porque para nosotros resulta fundamental seguir contando con tu apoyo, suscribiéndote a Perfil y te explico por qué. Llegó el otoño y ya no es la misma fortaleza de Javier Milei, quien en enero prometía ir por todo y ser seguro ganador de las elecciones de este año. En gran medida esto por el encadenamiento de sus propios errores, bien conocidos por todos, sumado a la creciente protesta social que es común a todos los gobiernos en la medida que se van desgastando. Ya se corean cánticos en su contra en los recitales y en las canchas de fútbol, como sucedía en el último año de la presidencia de Mauricio Macri. Sin embargo, yo no quiero hablarte hoy de Milei, sino de otra cosa. Ya no es el deseo de Milei de que empresas como Perfil quiebren, sino que empresas tecnológicas como Google y Facebook, podríamos agregar Amazon y la rebautizada X de Elon Musk, que representan el nuevo tecnofeudalismo mundial, abusan de su posición dominante y canibalizan la mayor parte de los ingresos publicitarios. Esto debilita a los medios tradicionales,
hasta que terminan comprándolos, como sucedió con Jeff Bezos al comprar el Washington Post, para hacer imposible, por ejemplo, un Watergate, como fue en los años 70, y que pudiera volver a producirse algo similar en este diario mítico. Este linotipo es de la imprenta de mi padre. Está aquí para recordarnos todos los días de dónde venimos y que no nos da lo mismo ir a cualquier lugar solo porque sea más rentable. Te invito a unirte a nosotros para preservar esta tradición y el legado de periodismo de calidad. Será más fácil si nos acompañás suscribiéndote a Perfil. Te necesitamos. Te espero. ...21:38, aquí estamos de vuelta con Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Estamos en vivo y vamos a hablar ahora de economía y de la sensibilidad, ¿no? De la percepción con respecto a la situación económica que tenemos los argentinos. Esa sería un poco la idea de las encuestas que vamos a compartir, Raúl. Sí, va alrededor de eso y tratar de buscar la racionalidad de las conclusiones que se sacan de eso. Nosotros vamos a mostrar 4 placas. Y vamos a tratar de hilvanar el cuento de las 4 placas y sacar conclusiones respecto a qué creemos que está pasando. Veamos la primer placa, que es ¿cómo evalúa usted la situación económica del país? En la medida en que la tengamos en pantalla, digamos... Ya va a aparecer. Vos confía que ya va a aparecer, Raúl. No, estoy seguro, eso siempre en algún momento ocurre. Puedo empezar a comentar los resultados. Sí, por favor. Lo interesante es que, primero, la pregunta se refiere a la situación económica del país, no la suya personal. Bien. Después vamos a ir a lo personal. El país hay un 35,8 que dice que la situación económica es buena o muy buena. 35,8, hoy lo estamos viendo. 35,8 sumando el muy buena y el buena, tenés ese 35,8. Donde la mayoría es buena, 26,5 dice buena. Sí. Cuando vas a la mala o muy mala, te encontrás que la suma da 63,5, de los cuales muy mala es casi 50, 49 puntos. O sea, así ve la opinión pública la situación económica. Y por lo que estoy viendo, esto es bastante fresquito, es de abril de este año, no es ahora, de hace nada, hace un par de semanas. Así es, efectivamente. Ahora, simultáneamente con esto, hicimos imagen del presidente e hicimos aprobación de gestión. Y resulta que la aprobación de gestión y la imagen del presidente, que van juntos normalmente, está casi 10 puntos por encima de la calificación de la situación económica del país como muy buena o buena. Quiere decir que hay gente que dice la situación económica es mala o muy mala, pero yo apruebo la gestión de gobierno, apruebo la imagen del presidente, la veo como una imagen positiva. Raúl, esto quiere decir que tal vez quienes opinan así no consideran que el presidente sea el responsable de la situación económica mala de la Argentina en este momento. Bueno, porque si consideran que es mala la situación económica, pero buena la gestión, ¿qué está pasando? Son 10 puntos, digamos, no es el conjunto, digamos. Son 10 puntos. Sí, pueden no hacer responsable a este presidente de la mala situación económica, pueden sí decir efectivamente estamos en una mala situación económica, pero la famosa frase de Menem, estamos mal pero vamos bien, digamos, es el camino correcto, digamos, a pesar de que ahora estamos mal. Pero pasemos a la siguiente, donde vemos la evolución de la situación económica, es decir, ¿cómo evalúa usted la situación económica del país desde mayo del 24 hasta abril del 25? Ustedes fíjense, muy buena o buena es verde. Y el verde venía creciendo, 24,4, 28,3, 31,1, 39,3, 41. Hasta el mes de febrero venía creciendo el verde
y el rojo venía disminuyendo hasta el mes de febrero. O sea que la gente decía, la situación es mala, pero cada vez menos gente decía es mala y un poquito más decía es buena. Las diferencias no son grandes. ¿Qué pasó en febrero? A partir de febrero, marzo es siempre un mes crítico desde el punto de vista de la economía, de la percepción de la gente. Coincide con la inflación esto también, claro, ¿no? Claro. Y hubo indudablemente un aumento tanto en marzo como en abril, 63.9, 63.5, de la percepción de que la situación económica era mala o muy mala. Pero vamos a la siguiente pregunta, que esto es muy interesante, que es ver qué pasa con la economía personal de cada uno referido a sus ingresos mensuales. Dígame, con sus ingresos mensuales, usted el último mes, ¿pudo cubrir los gastos mensuales y pudo ahorrar? Ese es un grupo. O pudo cubrir los gastos mensuales pero no le sobró para ahorrar. Otro grupo. ¿Tuvo que utilizar ahorros para cubrir los gastos mensuales? Un tercer grupo. Y tuvo que endeudarse para cubrir los gastos mensuales. Un cuarto grupo. Ahorrar pudo el 24%, cubrió los gastos y ahorró. La Argentina siempre entre el 15 y el 25% históricamente siempre te dice que pudo ahorrar, pudo ahorrar, pudo ahorrar. El 25,8% llegó a fin de mes, digamos, con sus ingresos, no tuvo que utilizar ahorros ni tuvo que endeudarse, pero no pudo ahorrar. A la mitad de la gente le alcanzó la guita, Raúl. Esta sería la idea, ¿no? Sí, pero a la otra mitad no. Y claro. Claro. Entonces, por eso tenés el nivel de pobreza que hay en la Argentina. Si le alcanzara a todo el mundo, no habría la pobreza que hay. Pero vos fijate que tuvo que utilizar ahorros para cubrir los gastos 18%. Y 30,5% se tuvo que endeudar. Pero no endeudar para comprar un coche, endeudar para comprar... No, para cubrir los gastos mensuales. Perdón, y uno tendría que especular que si tuvo que endeudarse es porque ya no tiene ahorros que pueda usar para cubrir los gastos mensuales, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero tanto los ahorros son finitos como la capacidad de endeudamiento. Llega un momento que nadie te presta. Sí, la tarjeta si lo sabremos, reventó, ¿no? Sí, bueno. Ahora veamos cómo evoluciona esto, qué es lo que aumenta y qué es lo que disminuye en el tiempo. Y este es el último gráfico. Vos fijate, la verde de arriba, la verde clara, solo pudo cubrir los gastos sin poder ahorrar. Esa va cayendo del 44,9, 39,4 que era en septiembre-octubre al 25,8. Cayó prácticamente casi 20 puntos. La gente que pudo llegar a fin de mes sin poder ahorrar, pero pudo llegar a fin de mes. Esto me suena a ingresos más o menos fijos, pero gastos cada vez más altos, ¿no? Sí, o también no te olvides que en toda esta gente que se ajustó, claro, también hay un ajuste de por medio, hay un cambio de calidad de productos, hay una baja del consumo, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que aumentó? La línea roja, que es la que dice que tuvo que endeudarse para cubrir los gastos, que en octubre era el 20,7, ahora es 30,5. O sea, subieron 10 puntos la gente que tiene que endeudarse para cubrir los gastos con sus ingresos normales. Bien, ¿qué va a pasar de aquí en más? Raúl, pero también subió, digo, ahí hay un sector que me parece que es el sector que se beneficia, ¿no?, de las medidas de este gobierno, de este programa económico, bueno, que es el que puede ahorrar, que también subió, sí, que es un sector menor, pero va en aumento, ¿no? Yo creo que suceden dos cosas ahí. Al principio la gente se ajustó mucho por miedo. Digamos, un ajuste preventivo. Hubo un ajuste preventivo, digamos. Pero está bien, puede ser que sea lo que vos decís. Lo que es histórico en la Argentina, que hay un 5% de clase alta y un 15% de clase media alta y un 20% que vive bien. Bien, eso se da históricamente, pero lo que sucede ahora, que no sucedió desde hace muchísimos años, es la caída sistemática mensual del consumo.
Pero ¿de qué consumo? De los supermercados, claro, del consumo elemental. Y vos decís, bueno, la gente le está pasando mal, la gente se está ajustando, la gente se está endeudando, la gente está usando ahorros. Pero vos sabés una cosa, a las empresas no les va demasiado bien. Especialmente las empresas que son fabricantes, los que fabrican productos. ¿Por qué no? Fíjate, Molinos Río de la Plata, primer trimestre del año, balance perdió 5.400 millones de pesos. Y es porque no están vendiendo. Porque no hay consumo, claro, y los costos le aumentan. Hoy en día, a pesar de que no te alcanza lo que cobras, en términos de dólares, la mano de obra argentina comparada con otros países es cara. Entonces resulta económico comprar productos importados porque el dólar es barato. Si se sigue ese camino, se va hacia la desocupación, porque las fábricas no pueden aguantar y la única posibilidad es cerrar. Cosa que empezó a ocurrir. Leemos día por medio, sí, de alguna planta que cierra o que deja gente cesanteada, o el otro día un hotel en Palermo que los dueños se fueron directamente y los empleados se quedaron a cargo del hotel, venían gente que había pagado las reservas y los empleados decían, no, mire, no se puede quedar porque acá los dueños se fueron. Bueno, este programa económico solo se mantiene con una Están pasando cosas raras. Con una exclusión masiva de ciudadanos. Cuando vos estabas explicando esto muy bien, pensaba en los niveles de ausentismo este último domingo en las elecciones en la provincia y también el poco interés que tiene la gente para respecto de la votación el próximo domingo, y eso sí que me asusta porque entonces ya no hay confianza en que se puede cambiar algo por medio de las urnas y pareciera que hay un gran sector. Mi impresión es que como no hay hablábamos de la identificación a propósito del Pepe Mujica. Como no hay líderes, la representatividad política hoy en nuestro país está por el piso, la gente ha perdido el entusiasmo por intentar cambiar las cosas a través del voto. Y la verdad que es muy preocupante. Sí. ¿Vos sabés qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires? Que hay elecciones el domingo, el periodismo, los medios, los políticos viven el clima electoral, la gente no. Exactamente. Hay muchísima gente que todavía no averiguó dónde tiene que votar. Claro. ¿Sabe la gente que vota? Entonces yo me pregunto eso, sí, ¿hay información? Saber sabe porque los medios insisten con eso. Y nos vamos a enfrentar a una mecánica de votación que si bien ya tuvimos alguna vez, tiene sus complejidades, ¿no? Yo creo que va a ser un domingo complicado, hay que ir con tiempo a votar, me parece. Pero el tema, a mí también me parece que ese fue el dato del fin de semana, ¿no? La caída histórica en cuanto a la participación, incluso en alguna provincia, la mitad no fue a votar, 51%. En Chaco, la verdad que es una locura. Y recordemos que en su momento Cristina fue la que empezó a hablar de la insatisfacción de la democracia, ¿no? Cuando ocurre esto que pasa en Argentina, efectivamente, que se suceden gobiernos que no cumplen con las promesas electorales y entonces tenés a las grandes mayorías que fueron en algún momento a votar entusiasmadas, no sé, en un momento por Alberto Fernández para recuperar derechos o poder adquisitivo, esto no sucedió, y después con Javier Milei, no sé si efectivamente alguno creyó que iba a cobrar en dólares, pero lo que veíamos recién, los gráficos de recién dan cuenta de que ya la mayoría sabe que económicamente no estamos bien. Esto de la insatisfacción es muy importante lo que traes, porque cuando vos mencionabas, has sorprendido respecto de personas que siguen sosteniendo, que dicen estoy muy mal, pero sigo sosteniendo, está el tema del resentimiento, es decir, la bronca por gobiernos anteriores que han fracasado y cuando la pasión se conduce por los peores caminos, pasión por la ignorancia y el odio. Y esto es puro resentimiento. Me está yendo mal, bueno, que se vaya, perdón, todo a la mierda. Es esto que... Y la fragmentación de la política, como la estamos viendo en cada una de las provincias, ¿no? No solo a nivel nacional. Hemos llegado al final, camaradas, así que voy a invitarlos a que se tomen unos segundos, un minuto tal vez, para unas palabras de despedida. ¿Querés empezar, Raúl?
Bueno, yo voy a hacer una pequeña reflexión que tiene que ver un poco con la erudición, el humor y la poesía, que lo cuenta Tomás Moro Simpson en Dios en la Mamboretá y la Mosca, sobre una discusión que tuvo con Oscar Agustín Larrauri en el Café Royalty. El Café Royalty era un famoso café donde se juntaban intelectuales de época. Y Larrauri le dice lo siguiente: mire Simpson, en ciencia se puede macanear, pero en poesía hay que ser riguroso. Me encantó. Bien. Hermoso. Sergio. Bueno, la figura de Pepe Mujica, por supuesto, para nosotros es imprescindible poner el acento en el legado de Mujica en este momento tan oscuro que estamos viviendo, atravesando. Como bien acá señalaban, el tema del aislamiento nos sume en el desasosiego, en la perplejidad y el ausentismo del cual recién estábamos hablando es un síntoma, y como todo síntoma tiene un mensaje que tenemos que escuchar. Para salir de esta suerte de un momento tan oscuro, los modelos, las figuras como Pepe Mujica son indispensables, a ellas hay que recurrir. Felicitas, sí, gracias por haberte sumado. Gracias. Y te escuchamos. No, también me quedo pensando en tanto del Pepe Mujica y es, si se quiere, digo, pese a la conmoción que nos causa en Argentina, que causa en Uruguay, que causa en la región, digo, también es como un respiro poder volver a escucharlo. Estamos inmersos en esto del libre mercado, el individualismo, sálvese que pueda de repente escucharlo al Pepe con esa honestidad, con ese eso. Sí, vivimos con otro. Totalmente, es una noche triste en un sentido, pero a la vez están ahí, están en el aire y están disponibles para que las escuchemos cada vez que las necesitamos. Gracias, camaradas, por haber compartido la mesa esta noche. Ya llega QR a la pantalla de Bravo TV con Pablo Caruso en instantes. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Top Line. Seguí la línea de tu frescura. Polenta. Deliciosa, práctica, tuneable. Pobre el que no la probó nunca. Porque hay 1000 formas de preparar una Presto Pronta. ¿Pensaste que era algo para comer cada tanto? Pobre de vos. No solo se hace en un minuto. Cuando sale así de buena, se acaba en un minuto. Pobre Rami. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. Siga la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar.
Desde el Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR. De lunes a viernes a las 22 horas. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV. Lejos del poder. Cerca de la gente. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Llega el Hot Sale a TV Compras. Hasta el 18 de mayo encontrá los mejores productos con envío gratis, cuotas sin interés y hasta 50% off. No te quedes sin el tuyo. Empezá a aprovecharlo ya. Presentamos Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular que reduce los puntos ciegos. Angel View se coloca fácilmente sobre el espejo retrovisor de tu auto, dándote una vista de 160 grados detrás de ti. Solo mira la diferencia. Ahora también podrás ver por las ventanas laterales traseras. Esto es lo que ves con ese espejo retrovisor ordinario y esto es lo que ves con Angel View. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Angel View se instala en segundos en prácticamente cualquier automóvil o camioneta y los seguros de goma con resortes se ajustan fácilmente para sujetarse con fuerza. Ordena ahora mismo tu Angel View a un precio exclusivo para televisión. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Protégete a ti y a tu familia con Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular para conducir más seguro. Llama ya. Descubra los productos más novedosos y exclusivos para su hogar en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Diez de la noche, ya todo listo para que comience una nueva emisión de QR. Buenas noches, Pablo Caruso. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Juan. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás vos? Muy bien, todo bien. Aquí, bueno, después de compartir un programa bastante emotivo, ¿no? Todos creo que estamos un poquito conmovidos por la partida de Pepe Mujica y te volvés a conmover cuando lo ves, lo escuchás, cuando, bueno, escuchás lo que dice, te quedás pensando en sus palabras, ¿no? Me gustó mucho lo que dijiste, que es una jornada muy triste, pero al mismo tiempo de revalorización. Me parece que esas cosas son muy importantes, como que nos reencuentran con algunos valores que este tipo de líder ha sabido comunicar muy bien, de manera muy efectiva, ¿no? Totalmente. Me pregunto, bueno, ¿qué viene ahora? ¿No? Digo, estábamos también comparando un poco lo que pasa en Uruguay y lo que pasa acá en Argentina, que bueno, parece que hay, digo, así como a nosotros nos conmueve, hay otros que no sé si festejan, pero bueno, mucho no les importa o casi que lo celebran, ¿no? Sabes que ahora vamos a reflexionar un poco sobre eso en una primera parte del programa dedicada, por supuesto, a la figura del Pepe Mujica, pero también a la disputa de sentido respecto de su legado. Viste que al Pepe Mujica, a su palabra, a su concepto, se lo ha utilizado de diferentes maneras, incluso hasta para criticar cosas de la propia Argentina. Desde Argentina,
para criticar cosas de la Argentina, sobre todo muchas veces al peronismo. Me parece que es un gran desafío ver cómo se trasciende eso y se observa un poco la película completa, el gran desarrollo, con lo que de verdad significa hacer política en Uruguay, distinto de la Argentina, las construcciones políticas. Me parece que es un momento muy interesante para esa mirada. Y por supuesto, estas ideas que Mujica tenía quizá como pocos líderes en la región, creo que Lula también en algún momento. Se me ocurre Chávez en esas largas reflexiones que también hacía sobre la vida cotidiana, y recién conversamos fuera de aire, sobre la finitud de la vida, sobre el rol de las nuevas generaciones, el trasvasamiento generacional. Se ponían esos desafíos en el tiempo que tenían en vida, ¿no? Totalmente, sí, y con una conciencia muy fuerte de la finitud, ¿no? Sí. Esto, de valorar cada momento de la vida, ¿no? Así es. Mirá, teníamos algo para compartir, que es parte también de la figura de Mujica, que tiene que ver con su forma de vida. Esa honestidad, esa coherencia respecto a su forma de vida representada acá, mirá. Lo que le llama la atención del mundo, que vivo con poca cosa, una casa simple, ando con un autito viejo. Esas son las novedades que tiene el mundo para ver. Pero este mundo está loco. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada. Esos son pobres. Porque se meten en una carrera